conferencia dentro de este ciclo de conferencias del Centro de Estudios Quirúrgicos del Departamento de Cirugía, Facultad de Medicina. Tenemos el placer de contar hoy con el doctor Francisco de Paula Palacios Ortega, que es médico adjunto en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Getafe, pero desde hace más de 20 años es un colaborador del grupo AIQE de Conocimiento e Inteligencia Artificial, Ingeniería del Conocimiento e Inteligencia Artificial del Departamento de Ingeniería de la Información y de las Comunicaciones de la Facultad de Informática de la Universidad de Murcia. Este grupo AIQE es un grupo interdisciplinar que en la actualidad desarrolla un proyecto financiado por el Ministerio de Economía, por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, etcétera, que es un proyecto sobre un programa WISE, Antimicrobial Stewardship Program Support System, o WASPSS, que se trata de un proyecto de investigación cuyo objetivo principal es el desarrollo de un sistema inteligente para el soporte integral de un programa de uso racional de antibióticos. Este programa tiene la ventaja de ahora nos lo contará mucho mejor que yo el conferenciante, de que se adapta a un contexto transversal, multidisciplinar, y tiene ya resultados donde está implementado, como ahora veremos, tiene resultados palpables sobre la toma de decisiones adecuada en la gestión de antibióticos. Y sin más, pues agradeciendo la amabilidad del doctor de Paula por acompañarnos esta tarde, pues les doy la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias. Como ha dicho el profesor Arias, mi nombre es Francisco Palacios, trabajo en la UCI del Hospital de Getafe y estoy aquí más que por mi trabajo en la UCI, pues estoy aquí por el trabajo que hacemos en la Comisión de Infecciosas y en el equipo de PAMASTA, que luego tendremos ocasión de explicar claramente cuál es su modo de operar. El tema: integración de un sistema de información en la historia clínica electrónica para la vigilancia microbiológica y el uso racional de los antibióticos en cirugía. Antes de proseguir, querría dar las gracias al profesor don Jaime Arias por la acogida que me ha dado esta tarde y muy particularmente al profesor don Javier Arias, por una parte por la oportunidad de colaborar con él en la tesis doctoral que sobre este tema estamos desarrollando, una doctoranda compañera del Hospital de Getafe, y digo por partida doble pues porque también le quiero agradecer que me haya honrado con poder estar aquí esta tarde. Vamos a hablar, por supuesto, con el título que tiene la presentación, forzosamente vamos a hablar de la historia clínica electrónica versus al sistema de soporte a la decisión clínica, pensando en las personas, los compañeros más jóvenes y en los estudiantes. Haremos una introducción relativamente larga en relación al problema de las resistencias a los antibióticos. Hablaremos de la alarma mundial y propuestas de actuación que hay para el uso optimizado de los antibióticos, y en este contexto internacional de propuestas pues hablaremos de lo que estamos haciendo a nivel del Hospital Universitario de Getafe, en concreto un equipo multidisciplinar que intenta conseguir una utilización optimizada de los antibióticos, y hablaremos del WAS, que es el soporte tecnológico informático en el que estamos trabajando y está funcional ahora mismo, de forma y manera que se pueda dar soporte a la actividad de PAMASTA. Este grupo de PAMASTA pues tiene sus peculiaridades y estamos en condiciones de mostrar que el modelo es validable, que tiene una eficacia, pensamos que contrastada. Finalmente, pues a modo de conclusiones, haremos algunos comentarios que pienso que todos compartiremos. ¿Por qué hablamos de la historia clínica y del sistema de soporte a las decisiones? Pues porque el modelo de informatización que se impone en el mundo es uno que descansa en una columna vertebral, que sería la historia clínica electrónica,
y la idea es que se integren en esta historia clínica electrónica pues todos los sistemas que se quiera, llámese como se llame, sistema de información, sistema de soporte a las decisiones clínicas. En cualquier caso, la diferencia conceptual que hay entre uno y el otro es que la historia clínica electrónica es el software para informatizar un proceso y además tiene un objetivo general, en tanto que los sistemas de soporte a las decisiones son software que son específicos, tratan un aspecto concreto y además no de un proceso, sino ya relativo a pacientes. Entonces, en este caso concreto nuestro, pues vamos a hablar del tema de la política antibiótica, de vigilancia microbiológica, en definitiva, las resistencias. Estamos hablando de la historia clínica y entonces en este sentido pues tenemos que tener bien claro que no han sido siempre las cosas como ahora mismo pensamos, que estamos hablando de informatizar la historia clínica. Hasta 1910 pues no se consideraba siquiera necesario que existiese un registro de los pacientes en relación a su historial clínico. Este registro, por lo menos en el mundo anglosajón, se hace obligatorio a partir de los años 40. Creo que hay un hito en lo que es la historia clínica, que es la aparición en 1969 de la historia clínica por problemas. La historia clínica por problemas, todos hablamos, pero a veces se tiene la impresión de que no está bien contextualizada lo que es. En los años 90 pues empieza con el desarrollo tecnológico, pues hay un auténtico boom de oferta de sistemas comerciales y se va tomando conciencia de que parte de los problemas de los enfermos de iatrogenia son errores relativos a la historia clínica. De hecho, hay una publicación en New England en el año 2003 en el que se subraya los errores médicos asociados a errores en la prescripción. El hecho es que se toma conciencia y pensamos que el año 2004 es el que marca un antes y un después en lo que es la historia clínica electrónica. Y lo es por el hecho de que se plantea o surge un proyecto para 10 años a nivel de un proyecto nacional que arranca de la Casa Blanca, propuesto por el presidente Bush, en el que en este plazo de 10 años, como digo, se propone que todos los hospitales de Estados Unidos tengan informatizada la historia clínica. Por lo menos en los aspectos relativos a lo que es la transmisión de las imágenes, lo que son los laboratorios y lo que son las prescripciones. Y por si fuese poco, en relación a este año 2004, es cuando aparece el protocolo del HL7, que está financiado también por el gobierno de los Estados Unidos. Todo esto es posible pues gracias al desarrollo tecnológico. Entonces, en este sentido, pues recordamos lo que es la ley de Moore. Moore era un cofundador de Intel y venía a decir que la electrónica cada año y medio, 2 años, duplicaba para unidad de superficie el número de transistores que contenía. Esta ley Moore, si hacemos paralelismos, pues se traduciría, por ejemplo, en que a nivel de los viajes espaciales, pues en el momento presente, si el desarrollo hubiese sido lo mismo que para la electrónica, pues iríamos a la Luna en 1 minuto. Vamos a retomar el tema de la resistencia a los antibióticos. Y lo que hacemos es rendir homenaje a Fleming. Estaba recibiendo el premio Nobel y ya estaba alertando de que el mal uso de los antibióticos podría traducirse en resistencia de los microorganismos. Bueno, pues desgraciadamente esta profecía de Fleming pues ha cumplido. Situación de las resistencias. Aquí, en esta diapositiva, a nivel de lo que es Europa, vemos la evolución de las resistencias del año 2008 a 2009. A la derecha vemos la evolución que crece con un % muy importante, como digo, la Klebsiella pneumoniae resistente, multiresistente. En el lado izquierdo ponemos la evolución de lo que es el Staphylococcus aureus. Hemos querido dar un tinte optimista a la presentación y entonces en esta diapositiva vemos que la tendencia es decreciente
como un reflejo de que si se toman actuaciones conjuntas, posiblemente el problema se pueda controlar. Esta diapositiva resume a nivel del año 2013 pues cuál es la situación en el mundo del problema causado por las resistencias. No vamos a ir continente por continente, pero vemos que lo que es mortalidad, precio en costes directos y en costes laborales, pues es totalmente abrumador. Por si fuese poco, pues en esta diapositiva pues también se determinan algunos de los factores que condicionan las causas de este problema. En concreto, pues el uso indiscriminado de los antibióticos, la libre disposición a nivel de lo que es la sociedad de los mismos, y vemos como en los países digamos del tercer mundo el efecto que tienen sobre la mortalidad infantil. Si vemos en la parte inferior lo que es la Antártida, pues nos estamos encontrando que a nivel de las aguas, a nivel de los animales, pues estamos encontrando las bacterias multiresistentes. Por si fuese poco, pues aparecen las carbapenemasas en las enterobacterias. Esto significa que nos estamos quedando sin arsenal terapéutico. En esta diapositiva, posiblemente, pues a nivel de, por ejemplo, de España, pues estamos hablando de que hay brotes a nivel hospitalario. Estamos hablando del año 2012. Lo que hay que tener muy claro es que cuando aparece una resistencia en el sitio que sea, la experiencia nos dice que se va a extender por todas partes. De hecho, si vemos en esta línea de tiempo lo que es la aparición de los antibióticos y vemos las resistencias que se han ido generando, bueno, pues nadie puede decir que haya país que esté libre de lo que aquí se está reflejando en esta diapositiva a la que tendríamos que añadir el problema de las carbapenemasas. Insistimos en el tema de las carbapenemasas. Esto es un mapa mundial más actualizado. Estamos viendo como en la India la prevalencia de Klebsiella pneumoniae resistente a las carbapenemasas pues alcanza un 57%. Estados Unidos un 10%, España un 2% de momento. Esto se traduce en que será cuestión de tiempo, reproduciendo lo que sabemos de este proceso, pues como digo, el problema nos afectará con los niveles que podamos ver en el sitio más elevado. En la parte de arriba hay dos diapositivas que veremos a continuación para insistir en el hecho de que esto está teniendo ya repercusiones a nivel de la sociedad, a nivel político y a nivel económico, como está reconocido. Estamos hablando, como decía antes, de un problema que literalmente nos deja sin arsenal terapéutico y que asistimos al fenómeno de que no es que se propague entre pacientes, es que se propaga entre especies bacterianas diferentes de enterobacterias. Y además lo hace entre las especies bacterianas más prevalentes en lo que es las infecciones nosocomiales. Hablamos del coli, que en el hospital de Getafe es un 28%, o del proteus con un 9%. Y, por si fuese poco, lo que es la posibilidad de diagnóstico a partir del fenotipo que nos proporciona el antibiograma, pues en el caso de las carbapenemasas, en el concreto de la SORSA48, pues literalmente no sirve. Hay que recurrir a técnicas moleculares. Si hablamos en términos de costes, esto obliga a hacer una vigilancia que simplemente por motivos económicos no es sostenible. Si queremos ver un aspecto positivo, pues diremos que posiblemente está transformando la tecnología a nivel de los laboratorios de microbiología. Pues esto es lo que marcábamos en la parte superior izquierda de la diapositiva. Es el Plan de Acción Nacional que nace en Estados Unidos de la Casa Blanca, el Plan Obama. En definitiva, en este plan, pues todas las instituciones sanitarias son requeridas para demostrar una utilización racional de los antibióticos. En definitiva, están propugnando, como ya hicieron en California, que en todos los hospitales existan equipos específicamente orientados a controlar la utilización de los antibióticos y vigilar la evolución de las resistencias.
Este plan Obama pues marca unos objetivos muy claros para el año 2020. De estos objetivos, que no vamos nosotros aquí ahora a comentar, simplemente resaltar que el criterio que utilizan no es comparación externa entre hospitales. Lo que buscan es una comparación interna. Si hablásemos del tema de metodología, pues podríamos comentar cómo lo razonable es hacer este plan, que como digo, es ambicioso, es explícito, y si uno analiza los objetivos concretos, pues se da uno cuenta de que es terriblemente complejo. Y en el lado superior derecho de la diapositiva, pues veíamos pues lo que es esta diapositiva. Bueno, pues el Foro Económico Mundial, por el mecanismo, con el método que sea, valora el impacto sobre la economía que pueden tener diferentes eventos posibles en el mundo. El cociente de verosimilitud tampoco sé cómo lo calculan, pero al ser para todos los sucesos o todas las eventualidades la misma metodología, pues nos vale para decir que consideran que la difusión de las enfermedades infecciosas están en concreto en el segundo lugar tras la crisis de agua. Si viésemos con detalle la diapositiva, pues vemos que antecede cualquier situación de terrorismo a cualquier cosa que se nos pueda ocurrir, ¿no? Ya así a comentar. ¿Qué procesos ha seguido? Bueno, pues ya en el año 92 se nos está diciendo que hace falta hacer programas para control de los antibióticos. Yo este artículo lo cito porque hoy día leer sobre resistencia realmente es complejo, más que nada por la prolijidad que tienen estos artículos. Entonces me parece que este es un artículo de referencia para leerlo y a partir de ahí ir colgando conocimientos. Pero, como digo, aquí ya se nos habla de la necesidad de programas de control de los antibióticos. Pues si nos vamos del año 92 al 2010, pues ya se nos está hablando de que la crisis continúa y ya se empieza a decir que hace falta que existan programas nacionales e internacionales y además con carácter urgente. La Organización Mundial pues continuamente ha estado dando alertas, sitúa el problema de la resistencia de los antibióticos al nivel de lo que pueda ser el calentamiento global y lo sitúa a nivel de lo que son las enfermedades mentales y degenerativas. Bueno, pues en este contexto pues hemos pasado de continuar la crisis, de hacer llamadas, a que ya en el año 2014 se está hablando de que hemos pasado de la era antibiótica a la era postantibiótica. Y pongo esta referencia porque, igual que hablábamos de los errores, la necesidad de informatizar con la historia clínica las prescripciones, bueno, las infecciones asociadas a cuidados sanitarios hoy día se están considerando ya también como no admisibles. Entonces el Plan Nacional estadounidense propone la eliminación, o sea, no tolerancia con infecciones nosocomiales. Esto me parece que es un paradigma, que hay un cambio de mentalidad. Entonces los programas estos de resistencia cero, bacteriemia cero, pues van en esta línea, que simplemente supongo yo también que por motivos del sistema sanitario de los Estados Unidos las compañías de seguros no asumen las infecciones nosocomiales y por tanto extreman la importancia de la vigilancia del problema. Estados Unidos ha reaccionado, pero ha reaccionado el mundo. De hecho, Europa, Barroso y Obama pues hicieron el acuerdo de Stafford, que como pueden ver ustedes pues agrupa a todas las organizaciones más importantes del mundo a nivel de lo que es patología infecciosa. Objetivos de Stafford, pues prácticamente son tres objetivos. Uno, incidir en que se haga un uso apropiado. Resalto que insisten que no solamente a nivel de la medicina, sino también en veterinaria, yo añadiría que en agricultura. Hablan de la prevención de las resistencias y
todos sabemos que no están apareciendo nuevos grupos terapéuticos, sobre todo para gram negativos, y entonces propugnan que se impulse el apoyo a la industria farmacéutica de forma y manera que para el año 2020, lo que se conoce como Horizonte 2020, pues aparezcan nuevos grupos terapéuticos en relación a los gram negativos. Y bueno, si esto es a nivel internacional, pues en España, pues ya a nivel de la sociedad, los periódicos están dando la información pertinente relativa al problema. De los muchos artículos, pues he cogido simplemente porque utilizan la palabra cebar, que literalmente es muy gráfica para describir lo que está ocurriendo. Y claro, España, con el Consejo de Europa, pues recoge las directrices que vienen del Consejo de Europa y hace un plan estratégico y de acción para reducir el riesgo de selección y diseminación de resistencia a los antibióticos. Este plan está publicado en el año 2014, pues marca unas líneas estratégicas que son muy claras. Estas líneas estratégicas yo diría que prácticamente es una traducción de los documentos publicados en el Consejo de Europa y las pongo aquí porque realmente recogen todas las directrices a cumplir. Cuando hablemos del trabajo que hemos hecho en el servicio de cirugía, que estamos haciendo más exactamente, pues veremos que la línea estratégica 1 pues realmente la estamos cumpliendo ahora mismo y que estamos ahora mismo en el Hospital de Getafe preparados para poder cumplir todas estas directrices. No hay sociedad científica que no advierta sobre la necesidad de crear los Antimicrobial Stewardship Program, los ASP, que luego veremos el equivalente a PAMACTA o los PROA que tenemos en la literatura en español. Bueno, pues hay que pensar en general, este es el contexto que tenemos, pero claro, hay que actuar localmente. Y en este sentido, pues en el Hospital de Getafe, pues se planteó con apoyo institucional la creación de nuestro PROA o ASP, que aquí llamamos PAMACTA, Programa de Atención Multidisciplinar en el Asesoramiento y Control de la Terapia Antimicrobiana. Aquí en esta diapositiva se han puesto todos los aspectos que se consideran esenciales por parte de la ICSA cuando hablan de recomendaciones para crear un grupo de ASP. El apoyo institucional, que es fundamental, tienen que ser equipos multidisciplinares. Se hace mucho hincapié en lo que es el servicio de farmacia y PAMACTA pues inicialmente empezó protocolizando las enfermedades infecciosas y en una segunda fase pues a partir del servicio de farmacia se fueron seleccionando la utilización de antibióticos protegidos, en este caso el meropenem, y se fueron viendo los casos que tenían meropenem que no cumplían unos criterios de racionalidad o que luego veremos. Entonces, pues estos casos se discutían y si se llegaba a alguna conclusión comunicable al médico responsable, pues así se hacía. La situación ahora, pues PAMACTA sigue expandiéndose y la expansión se sustenta en cierta medida, por supuesto en el equipo humano, pero se sustenta en cierta medida en darle un soporte informático. Como comentaba antes, he preparado en gran parte la presentación pensando en estudiantes residentes de primer año. Entonces, en este sentido, pues vamos a explicar un poquito el concepto de grupos PAMACTA, PROA o ASP. Lo que hemos dicho, es un equipo multidisciplinar cuyo objetivo es promover la óptima selección, dosificación y duración del tratamiento antimicrobiano en todo el transcurso de su utilización. Lo que se pretende es que cualquier utilización de los antibióticos vayan ajustados a un protocolo de uso racional, que luego veremos, y que exista un plan para cuando se pone el antibiótico en el que se contempla pues que es adecuada la dosis, el antibiótico empírico seleccionado para el foco, para la gravedad del paciente y que diariamente se reevalúe. Y lo que es más importante, si se recibe información microbiológica, pues se proceda a reescalar, a desescalar o a suspender el antibiótico según se considere.
Hacen falta recursos humanos, hace falta apoyo institucional, pienso que esto va a ser por ley, y hace falta un soporte informático. Los objetivos, pues siempre cuando uno lee la literatura, al final todo termina siendo económico. Limitar, ajustar, ahorrar. Es muy difícil demostrar el efecto a nivel de resistencias o de mortalidad a nivel o comorbilidad a nivel del paciente. Eso hace falta un proceso muy largo y una capacidad de medir muy difícil. Entonces nosotros añadimos que a este objetivo económico, pues bueno, los objetivos son limitar el uso inadecuado y excesivo de antibióticos, mejorar y optimizar el tratamiento y los resultados clínicos en el paciente individual. Este diagrama, que intencionadamente no se ve porque no lo necesitamos, simplemente es para comentar que cuando el Departamento de Salud británico hace un diagrama relativo a la aparición de las resistencias y cómo actuar sobre ellas, incluye ya los programas de ASP, como podemos estar aquí viendo. En definitiva, PROA, Programa de Optimización del Uso de Antibióticos, Programa de Atención Multidisciplinar en el asesoramiento y control de la terapia antimicrobiana, PAMASTA, en el Hospital de Getafe, y ASP en la literatura anglosajona. Hay muchas publicaciones en relación a los equipos de ASP. Pongo la Cochrane porque refrenda ya su eficacia. Incluso hay una línea, sin más, que refrenda el modelo que estamos implantando en el Hospital de Getafe. Todos los programas de ASP, PROA, PAMASTA, el objetivo que tienen, en definitiva, es la prevención de la resistencia bacteriana. Y para eso se basan, pues que si el proceso es que el patógeno produce infección, se utiliza el antibiótico, aparece la resistencia al antibiótico, patógeno resistente, pues los puntos a actuar serían prevención de la infección, diagnóstico y tratamiento eficaz, uso optimizado del antibiótico, prevención de la transmisión, todo eso en la esperanza de que estemos tratando con patógenos susceptibles. Bueno, ya vamos entrando en el tema de hablar de lo que hacemos en el Hospital de Getafe. Nos planteamos como punto de partida decir, ¿de quién es la responsabilidad del control de la infección nosocomial? Bueno, pues se puede decir que comisión de infecciosas, preventiva, microbiología, del médico responsable, de farmacia. Bueno, nosotros la conclusión que llegamos es que todos tenemos un papel. De tal manera que nuestro objetivo fue que el equipo de PAMASTA estuviese íntimamente relacionado con la comisión de infecciosas y que incorporase al clínico en lo que es el equipo de PAMASTA. Entonces, para hacer esta integración de todos estos componentes humanos, fundamental es tener un soporte tecnológico. Hay que partir de la base de que hablamos de equipo humano, pero no tenemos recursos económicos. Entonces, todos los que estamos en PAMASTA, realmente lo que hacemos es sacar tiempo extra al objeto de llevarlo adelante. Vamos a hablar del WAS, de PAMASTA y del papel del clínico. El WAS, bueno, pues este es un proyecto que está financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, FEDER, que hacemos con la Universidad de Murcia, que acaba el año que viene. En realidad lo concedieron a finales del 2014, con lo cual realmente llevamos un año trabajando a toda máquina. Aquí lo que voy a presentarles es un esquema del software, un análisis de lo que hace el software. Bueno, pues el WAS lo que hace es que coge los ficheros de censo, de urgencias, de microbiología, de analítica, de farmacia, y tenemos integrado el servicio de cirugía, y bien con el protocolo HL7 o bien con Excel integra estas bases de datos, y estas bases de datos las integra a su vez con una valoración clínica
en la que se incluyen desde comorbilidades a datos de ingreso, diagnósticos, procedimientos. Ahora, con la integración que estamos haciendo con el HCIS, todos estos datos, que ahora hay que meterlos, hay que editarlos manualmente, todos estos datos, como digo, se van a disponer también de una forma automática. Pues bien, el WAS lo que hace con estos datos es que genera conocimiento, y este conocimiento lo expresa de varias formas. La más importante son las recomendaciones, y digo que es fundamental porque están relacionadas con lo que es el uso racional de los antibióticos. Genera alertas, fundamental porque está relacionado con la seguridad del paciente, y al objeto de seguir, o de incorporar el conocimiento que se tiene a la situación local, pues genera un asistente de tratamiento que se basa en un informe de susceptibilidades que permite hacer perfiles específicos del antibiograma. Pues bien, con estas recomendaciones o con esta implementación del conocimiento, también genera una explotación de los datos a nivel de gráficas, de modelo epidemiológico basado en series temporales, de informes, de minería de datos. Todo esto veremos alguna imagen de cómo lo hace, y el resultado es que toda esta información le permite validarse en el sentido de saber qué actuación en realidad está haciendo Pamasta. Y nota muy importante, se integra con el programa de HP para la historia clínica electrónica, y permite una comunicación entre el clínico y lo que es propiamente el equipo de Pamasta. Bueno, pues este esquema que habíamos dado pues se basa en una base de datos que es la Postgres. Todas son de código abierto, y que es equivalente a un Oracle. Tiene un motor de integración que sería el MIR para HL7, y para la gestión del funcionamiento el Pentaho, que es una plataforma inteligente de ayuda al negocio. Entonces hemos pasado cosas propias de la industria a lo que es el control de cómo funciona el WES. El interfaz se basa en Java, es un interfaz web Java. Hay un sistema inteligente para generación de reglas, también de código abierto, que es el DRO. Y por último se generan los informes en base al BIR, que permite integrarse con lo que es el Java Web y las gráficas que se hacen en JavaScript. Todo esto, como digo, para dar soporte a lo que son las actividades de Pamasta. Entonces, vamos a hablar de lo que tal vez sea la actividad más importante de Pamasta, que es el control del uso racional de los antibióticos. Hoy día, el control racional del uso de los antibióticos pasa por tener un proceso de actuación que está bien perfilado. Con el nivel de resistencias que tenemos, pues obligatoriamente hay que empezar por un tratamiento empírico de amplio espectro en la mayoría de las situaciones, y fundamental el que exista control microbiológico, porque el objetivo de este proceso de utilización de los antibióticos es que con información microbiológica lo antes posible se pueda desescalar, suprimir el antibiótico o lo que se tercie. Entonces, Pamasta lo que vigila básicamente es que haya microbiología previa a la utilización de los antibióticos, y que cuando se recibe la información del antibiótico, que suele ser al segundo o tercer día, pues se actúe en consecuencia. Por otra parte, además de vigilar si un tratamiento antibiótico es apropiado o inapropiado, se vigila el que sea adecuado. Eso significa que se vigila función hepática, se vigila función renal, dosis, en fin, es lo que se entiende por tratamiento adecuado, que puede ser otra de las causas del fracaso de un tratamiento antibiótico. Se tiende a los ciclos cortos, de forma y manera que en el séptimo día se valora si hay que continuar con el antibiótico o no hay que no continuarlo. Con toda esta información que soporta el WES, Pamasta pues hace unas recomendaciones que pensamos que ayudan a mejorar la prescripción.
Pero Pamasta hace muchas más cosas. Pamasta, además de lo que es lo que vemos en la parte superior que hemos comentado antes, del proceso de poner un antibiótico y de ver si es apropiado o inapropiado, Pamasta hace vigilancia microbiológica, Pamasta hace vigilancia farmacológica, hace una ayuda a la prescripción, hace decisiones documentadas, hace una visualización del criterio, hace una representación del conocimiento, está desarrollando guías clínicas, crea una base de datos explotable desde el punto de vista de la investigación. En definitiva, tiene unas actividades que solamente son sostenibles si dispone de un sistema informático que le den soporte. Y en este sentido, pues el WAS proporciona este soporte informático. Si hablamos del uso racional de los antibióticos, hace recomendaciones. Si hablamos de la seguridad del paciente, está haciendo alertas y avisos. Y es un sistema informático que pensamos que es lo que tiene futuro, que es supervisado. En este sentido, en lo que es Pamasta, se integra pues al médico responsable y se integra en los servicios a un responsable o a un representante de Pamasta en los servicios. Entonces, eso es lo que es apropiado e inapropiado, como el protocolo de utilización de los antibióticos. Proporciona un modelo epidemiológico para la vigilancia microbiológica, proporciona un modelo epidemiológico para la vigilancia farmacéutica, informa o genera un informe de susceptibilidades totalmente disponible y que permite hacer perfiles individualizados del paciente, sea por servicios, por tipo de muestra o foco, por tiempo de estancia en el hospital. Documenta o ayuda al paciente, al médico. El médico con un clic dispone de la información que quiera en relación a la información que proporciona la UpToDate. Da información del paciente. Para esto lo que se hace es crear una línea de tiempo en el que figura todos los tratamientos del paciente, toda la microbiología, todos sus análisis clínicos. Genera series temporales y gráficos Z, luego veremos algún ejemplo. Es un sistema que no se queda nunca obsoleto. El administrador, en este caso sería yo, tengo la capacidad de generar las recomendaciones, las alertas, los criterios de búsqueda y pasarlos a reglas que sugieran los clínicos o que vayamos recogiendo de la literatura. Pendiente de implementación electrónica, el hacer unas guías clínicas electrónicas de forma y manera que un paciente, conforme se le pone un antibiótico y se rellenen una serie de datos clínicos, tenga un plan de tratamiento según las guías clínicas. Totalmente exportable a Excel de forma y manera que podemos aplicar cualquier método estadístico o de minería de datos. Y la explotación de estos datos que estamos recogiendo, llevamos 6 años de información ahora mismo disponible, pues es el próximo objetivo que nos planteamos. Bueno, hemos ido rellenando cómo ayuda el WAS a Pamasta y ahora pues simplemente siguiendo ese mismo orden, pues presento algunas pantallas del WAS. Bueno, pues aquí estamos viendo pantalla de recomendaciones. Las recomendaciones se pueden filtrar por días, por periodos de tiempo, y entonces se pueden ordenar por servicios. De estas recomendaciones podemos rastrear el paciente, y la A nos indica que es automática, nos indica que es pública. El clínico que la está viendo puede ver, pulsando uno de los iconos que hay a la derecha, puede saber exactamente la información en la que se basa la recomendación, y tiene la opción de comunicarse con Pamasta aceptándola, rechazándola, o también dispone para completar la comunicación con Pamasta pues de una especie de WhatsApp.
Bueno, las pantallas son muchas y entonces lo que sí se hace es que dependiendo de que estemos hablando del médico responsable del paciente, del representante de Pamasta o del administrador, pues existen 4 pantallas. En este sentido, pues la pantalla del médico pues es más sencilla. No se ve bien, pero bueno, el médico y Pamasta pues tienen la capacidad de buscar cualquier paciente por servicio o en todo el hospital y hacer un rastreo de él. El tema en el que estamos trabajando ahora mismo es no solamente hacer una epidemiología temporal, sino temporoespacial. Imagino que para febrero o marzo la presentación epidemiológica tendrá este componente espacial. Aquí estamos viendo lo que serían las pantallas de alertas. Esta sería ya una pantalla propia del representante de Pamasta en los servicios o de Pamasta. Entonces diariamente se van generando unas alertas. Aquí vemos una abierta en la que, bueno, pues es un tipo 4, la tenemos clasificadas y se habla de régimen antibiótico innecesariamente complejo por espectro antibiótico superfluo. Se comenta Pamasta, cultivo positivo con tratamiento no desescalado. Todo esto, como digo, está supervisado. Quiere decir que el representante de Pamasta o el médico lo abre, lo ve y decide si está de acuerdo o está en desacuerdo. En cualquier caso, la alerta lo que hace es focalizar la atención sobre el paciente y el problema. Aquí estamos viendo lo que serían los modelos epidemiológicos. Bueno, yo creo que lo que es la epidemiología básica a nivel de Rombach o de Fletcher, prevalencia, número de eventos por prevalencia, incidencia, densidad de incidencia, los DDD, los DOT, todo eso está recogido y para el denominador pues uno puede optar por episodios, muestras con microorganismos, en fin, pienso que la epidemiología está totalmente contemplada. Selecciona uno el parámetro que quiere analizar, lo filtra con los criterios de búsqueda que son ilimitados y el resultado es que, bueno, en cuestión de segundos pues puede uno tener la búsqueda y la epidemiología para un servicio, para un tipo de muestra, para lo que se considere de 6 años del hospital. Bueno, esto es enseñar más cosas de lo que son las pantallas. Y aquí pasamos a ver lo que sería la pantalla del informe de susceptibilidades. Bueno, pues uno puede, por ejemplo, seleccionar un antibiótico, puede seleccionar el antibiótico, los grupos, o el microorganismo, los grupos de microorganismos que quiera y obtiene para un periodo de tiempo o para un periodo de tiempo de 6 años a esta parte y dentro de lo que es los pacientes ingresados, todos los pacientes ingresados o a partir de un cierto tiempo de ingreso o con criterio estacionado, con criterio de edad o con criterio de muestra, pues tiene uno el antibiograma acumulado del hospital. Se expresa como porcientos, como intervalo de confianza y como número de pacientes necesarios para fracasar, con lo cual la representación es o la disponibilidad de la información es completa. Bueno, aquí se abre simplemente para que se vea cómo las posibilidades de selección o criterios pues es prácticamente lo que uno querría. Esta pantalla simplemente muestra cómo se genera una línea de tiempo de los pacientes. Entonces, en relación a esta línea de tiempo, pues vemos dónde está ingresado el paciente, vemos que ha tenido una analítica, vemos las recomendaciones de Pamasta, vemos los tratamientos y vemos la microbiología. Cuando digo que vemos, significa que si uno pulsa el botón de la analítica, pues la analítica, no sé si se ve bien, pero en el lado izquierdo veríamos la analítica que hemos pulsado. Tenemos la opción de ver la evolución temporal de esa analítica. De la misma forma, vemos a la derecha que si pulsamos sobre un cultivo que tiene un código de colores y marcas para indicar que ha sido positivo, pues veríamos todo su antibiograma. Y conforme aparece un microorganismo o un antibiótico, si uno pulsa el icono que aparece al lado, pues nos remite inmediatamente a una presentación organizada a nivel de lo que es Lab Today y a nivel de lo que es el Google Scholar. Bueno, esto es lo que estábamos
comentando. Perdón, que estoy llenándole mal. Bien. Decíamos que genera informes. También tiene una presentación gráfica que no la he traído porque son gráficas dinámicas. Uno se pone sobre el gráfico y lo va uno modificando. Eso en la diapositiva no lo podíamos apreciar. Genera informes. Se puede generar un informe diario de los pacientes de un servicio, los cultivos, la microbiología que tiene y los tratamientos que lleva, o se puede generar un informe de los servicios por grupo terapéutico, por antibiótico concreto, por microorganismo, por grupo de microorganismos, las alertas, en fin, y en ese sentido pues se puede dar la densidad de incidencia, la prevalencia, los DDD, los DOT. Quiere decir que la información que se genera para los responsables de los servicios, para la Comisión de Infecciosas, está totalmente actualizada y yo diría que a capricho. Decíamos el uso racional de los antibióticos, bueno, y presentábamos el protocolo que hoy día se considera. Lo que hemos hecho es desarrollar una serie de indicadores que nos permiten saber perfectamente cómo está el hospital, qué se está haciendo en los servicios y, sobre todo, saber en qué aspectos se debe de incidir al objeto de mejorarlo. Bueno, aquí lo que vemos es los gráficos que se obtienen en lo que decíamos los modelos epidemiológicos. Junto a la parte inferior que tienen los gráficos que genera el programa, comentar que todo es exportable a Excel, y de hecho ahí arriba por lo que tenemos es una gráfica de Excel. Hablábamos de la ley de Moore. Bueno, generar un gráfico de estos son segundos. Da la impresión de que si revisamos, como se pueden estar revisando, 140.000 antibiogramas, si conseguimos revisar como se revisan en cuestión de a golpe de clic, pues evidentemente hemos ganado. Bueno, el estudio epidemiológico, vigilancia, medir, que es fundamental. Pues aquí lo único que he hecho es indicar que todo lo que lleva una estrella, pues todo es redefinible por parte del administrador, con lo cual es un sistema que no se queda en ningún momento obsoleto ni falto de algo, y que se puede configurar, pues yo diría que un poco a capricho, sin depender de los informáticos. Bueno, esta es la hoja del administrador, que no se ve, pero aquí hay todo un sistema lógico de if, no, or, con lo cual podemos confeccionar las búsquedas y aplicar el conocimiento que se considere necesario, que todo se termina pasando a reglas. Bueno, hemos estado hablando de las funciones que hace Pamasta, hemos hablado del soporte que le da el WES, y hay un elemento diferenciador, yo creo que totalmente fundamental, de Pamasta respecto a lo que recomienda la IRSA o lo que se ve en la literatura. Y es que Pamasta bajo ningún concepto quiere prescindir de lo que es el clínico, el médico responsable, y tener un representante de Pamasta en los servicios. Entonces aquí estamos viendo cómo están los pacientes, están sus médicos responsables y el representante de Pamasta. Es lo que aquí resaltamos. Los médicos, ¿por qué es imprescindible que estén? Pues es tan obvio que tiene categoría de trivialidad y no necesita que se explique. Pero en cualquier caso decimos que el WAS es un sistema supervisado, hace sus recomendaciones, pero como digo, está supervisado. Las recomendaciones inciden particularmente en el uso racional de los antibióticos. ¿Qué hace el representante de Pamasta? Pues el representante de Pamasta lo que hace es supervisar las alertas y avisos. Pongo un ejemplo. Antibiótico con biodisponibilidad oral, valórese pasarlo. Hay sus protocolos, sus algoritmos para valorar eso. El médico que lleva al enfermo sabe si un paciente puede llevar antibiótico vía oral o no.
con lo cual no tiene sentido implementar una cosa que al final pasa por lo que es el juicio del médico responsable, y en este sentido función de representante de Pamasta. Pues bien, con este modelo de Pamasta abierto a los servicios, nosotros estamos trabajando en todo el hospital, y lo que vamos a presentar son los resultados que hemos obtenido en lo que es el servicio de cirugía. Existe un cirujano responsable del paciente, existe un cirujano representante de Pamasta y está el equipo de Pamasta. Les recuerdo que Pamasta empieza a funcionar propiamente en enero del 2014. Pues bien, ¿qué estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo la gráfica, la serie temporal con granularidad mensual desde enero de 2009 hasta julio de 2015. Entonces aquí lo que estamos viendo son los gram negativos, se mantienen más o menos estables, y lo que sí vemos en la parte inferior es la incidencia de utilización del meropenem. Bueno, se puede observar cómo es una tendencia ascendente, pero que a nivel de enero-julio de 2014, esta incidencia que tendía a acercarse a lo que son los resultados positivos de gram negativo, vemos como las líneas de tendencia se invierten y empiezan a diverger. Aquí puede uno deducir, evidentemente, que Pamasta, a nivel de proteger la utilización de meropenem y imipenem, pues está haciendo su trabajo. ¿Qué vemos en el servicio de cirugía? Bueno, pues vemos que la utilización del meropenem se entremezcla totalmente hasta el año 2012 con lo que es la incidencia de gram negativos. Puede uno deducir respecto a lo que es el resto del hospital que a lo mejor se hace, y podría estar justificado por el tipo de enfermo, una utilización mayor comparativamente que con el resto del hospital. 2012. Pues vemos un fenómeno que no es explicable por error de la base de datos. Cae la obtención de gram negativos, posiblemente porque se hacen menos cultivos, y sin embargo lo que es la incidencia de utilización del meropenem está por encima de lo que es las muestras de gram negativos positivas. Aquí, para el cálculo de la incidencia, es meropenem. En el denominador ponemos pacientes con antibiótico-terapia, y para los gram negativos en el denominador lo que hay es muestras positivas. Empieza a actuar Pamasta y vemos cómo se cruzan nuevamente las líneas, e incluso vemos cómo la incidencia de utilización del meropenem está por debajo de lo que es la incidencia de gram negativos. Lo comparábamos con lo que era el servicio del hospital en conjunto. Lo comparamos con el servicio de medicina interna. Bueno, el servicio de medicina interna mantiene siempre la utilización del meropenem por debajo de la utilización de gram negativos, y aquí no se ve, pero parecía que empezaban a confluir, y posiblemente el efecto de Pamasta hace que a partir de abril de 2014 la distancia entre gram negativos en incidencia y utilización del meropenem, pues cuando menos se mantenga. Bueno, pues aquí vemos más detallado a nivel de lo que es la utilización del meropenem, la línea de tendencia en lo que es la fase preintervención a nivel del hospital y la fase postintervención. Bueno, estadísticamente es significativo, pero ya se ve visualmente. Se ve cómo antes y después hay un cambio de tendencia. Se ve un salto, pues porque los datos se han cortado en enero del 2014. Si no, lo que veríamos es una línea de tendencia más suave que la que hay en la fase de preintervención. Eso es lo que es a nivel del hospital. ¿Qué ha ocurrido a nivel del servicio de cirugía? Pues bueno, pues hay un cambio de tendencia muy pronunciado, que es lo que veíamos antes. ¿Qué es lo que vemos a nivel de medicina interna? Pues medicina interna da la impresión de que mantenía una situación relativamente estable, y entonces lo único que vemos es que mantiene la tendencia, si bien con una pendiente más suave.
Para nosotros nos parece que esto es una constatación evidente de cuál es la eficacia de un servicio o de un equipo de optimización del uso de los antibióticos, y en concreto un servicio con las peculiaridades que tiene Pamasta. Y como conclusiones, pues a mí siempre me impresiona la figura de Einstein. Entonces decía que la definición de la locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados. Bueno, pues el TAFA nos dice que hay que cambiar la forma de utilizar los antibióticos. Libertad para reflexionar sobre el tema. Está claro que en el contexto que tenemos hay que ir a este protocolo de utilización racional de los antibióticos. Conclusiones. Pues hace falta un soporte informático. Entonces nosotros hemos desarrollado localmente uno. Problemas. Pues no es fácil. Es mucho trabajo y hace falta personal adecuado. Y en este sentido nosotros hemos contado con la Universidad de Murcia. Y bueno, nosotros conocemos sistemas comerciales. De hecho, tenemos relación con el Johns Hopkins, con Colgrove, y bueno, conoce lo que es el WAS, la estimación económica de lo que es el WAS, que a nivel de lo que es el presupuesto del proyecto que tenemos no es nada, pero lo estiman en más de $1 millón. Entonces, pues nuestro agradecimiento, por supuesto, al Ministerio de Economía y Competitividad y FEDER. Muy importante, es un sistema supervisado y actualizable. Por actualizable quiero indicar que todo el conocimiento se le puede inyectar. Incluso si con la herramienta que ahora mismo tenemos no se puede, siempre existe la opción de programarlo. ¿Qué es lo que hace? Pues básicamente lo que hace es automatizar. El problema de estas cosas siempre es el coste de tiempo, y entonces automatiza. Pero yo creo que también hay una cosa muy importante. Uno ve los informes, no nombro ninguno, y viendo uno lo que son las bases de datos y cómo están rellenadas, dice uno, ¿cómo han sacado esa información? Con lo cual es cuestionable la validez de esos datos. Con lo cual cuando dice uno, vamos a hacer una comparación externa, no. Vamos a lo que dice la CDC, que es una comparación interna, y marcarnos objetivos de reducción respecto a un nivel previo, marcar una tendencia. Entonces, como digo, la automatización, pues lo que representa de ahorro de tiempo y de no desviar la energía humana en actividades que son realmente hoy día realizables por un ordenador. Convierte los datos en conocimiento. Yo creo que la conclusión que hemos visto visualmente en un momento respecto al efecto de Pamasta, pues evidentemente detectar que existen situaciones que habrá que investigar, pues eso yo creo que es evidente también. Todas las guías clínicas te dicen inmediatamente que todo es una recomendación y que a nivel de lo que es susceptibilidades, pues que veas la situación local. Es que eso es una realidad. Yo podría comentar la fe que se tiene en la amoxicilina clavulánico y prácticamente en muchas situaciones como dar agua bendita con los datos que tenemos. Entonces, esto lo que hace es que las guías clínicas que te dicen que tienes que aplicar ese conocimiento al contexto local, pues te da la información necesaria para tú realmente funcionar acorde con lo que es el medio nuestro. Se crea un modelo epidemiológico que es clave para lo que es la vigilancia microbiológica y de la utilización de antibióticos. Si uno agrupa los datos en un corte transversal y no tiene la componente temporal, pues literalmente está uno perdiendo toda la información. Si uno no lo ordena como serie temporal, no puede uno detectar estas subidas, estas bajadas que se están produciendo. Proporciona soporte tecnológico tanto al médico como a los equipos de optimización de antibiótico-terapia, por lo que he dicho, haciéndolos sostenibles en el tiempo. Y una cosa tremendamente importante, facilita la investigación. Nosotros entramos ahora en fase de empezar a explotar los datos. Tiene unos efectos docentes absolutos. O sea, el médico que se está formando necesita saber y ver la realidad de la necesidad de controlar y de medir lo que se está haciendo. Entonces nosotros con el WAS lo que en realidad estamos proporcionando es la posibilidad de medir. Pamasta, pues nada, lo que la ley nos va a decir que hagamos,
que todos los hospitales tengan su equipo de optimización y de control de la utilización de los antibióticos. Nosotros tenemos unas peculiaridades, y es que no hemos querido bajo ningún concepto separarnos de lo que es el médico responsable. Y entonces yo creo que se aúna claramente lo que es tecnología, equipo multidisciplinar y médico responsable. Y al margen de hacer recomendaciones y de trabajar mucho, pues Pamasta ha tenido muy en cuenta la necesidad de valorar y validar objetivamente su actividad y su modelo. Y por último, pues yo, este cuadro, por el motivo que sea, a mí me atrae particularmente, porque creo que expresa cosas que yo no soy capaz de verbalizar. Y lo traigo aquí porque también viene a cuento de lo que estamos hablando. Estamos hablando de reservar un recurso limitado como son los antibióticos. Pasa en los hospitales, pero de luego en la atención primaria las presiones del médico son tremendas. Me da la impresión de que si no hay una buena relación médico-enfermo, las posibilidades de que un médico pueda actuar según el estado actual de conocimiento y según su considero oportuno, pues es literalmente imposible. Muchas gracias. Una utilización optimizada de los antibióticos, y hablaremos del WAS, que es el soporte tecnológico informático en el que estamos trabajando y está funcional ahora mismo, de forma y manera que se pueda dar soporte a la actividad de Pamasta. Este grupo de Pamasta pues tiene sus peculiaridades y estamos en condiciones de mostrar que el modelo es validable, que tiene una eficacia, pensamos que contrastada. Finalmente, pues a modo de conclusiones, haremos algunos comentarios que pienso que todos compartiremos. ¿Por qué hablamos de la historia clínica y del sistema de soporte a las decisiones? Pues porque el modelo de informatización que se impone en el mundo es uno que descansa en una columna vertebral, que sería la historia clínica electrónica, y la idea es que se integren en esta historia clínica electrónica pues todos los sistemas que se quiera, llámese como se llame, sistema de información, sistema de soporte a las decisiones clínicas. En cualquier caso, la diferencia conceptual que hay entre uno y el otro es que la historia clínica electrónica es el software para informatizar un proceso, y además tiene un objetivo general, en tanto que los sistemas de soporte a las decisiones son softwares que son específicos, tratan un aspecto concreto y además no de un proceso, sino ya relativo a pacientes. Entonces, en este caso concreto nuestro, pues vamos a hablar del tema de la política antibiótica, de vigilancia microbiológica, en definitiva, las resistencias. Estamos hablando de la historia clínica y entonces en este sentido pues tenemos que tener bien claro que no han sido siempre las cosas como ahora mismo pensamos, que estamos hablando de informatizar la historia clínica. Hasta 1910 pues no se consideraba siquiera necesario que existiese un registro de los pacientes en relación a su historial clínico. Este registro, por lo menos en el mundo anglosajón, se hace obligatorio a partir de los años 40. Creo que hay un hito en lo que es la historia clínica, que es la aparición en 1969 de la historia clínica por problemas. La historia clínica por problemas, todos hablamos, pero a veces se tiene la impresión de que no está bien contextualizada lo que es. En los años 90 pues empieza con el desarrollo tecnológico, pues hay un auténtico boom de oferta de sistemas comerciales y se va tomando conciencia de que parte de los problemas de los enfermos de iatrogenia son errores relativos a la historia clínica en cirugía.
Antes de proseguir, querría dar las gracias al profesor don Jaime Arias por la acogida que me ha dado esta tarde y muy particularmente al profesor don Javier Arias, por una parte por la oportunidad de colaborar con él en la tesis doctoral que sobre este tema estamos desarrollando, una doctoranda compañera del Hospital de Getafe, y digo por partida doble pues porque también le quiero agradecer que me haya honrado con poder estar aquí esta tarde. Vamos a hablar, por supuesto, con el título que tiene la presentación. Forzosamente vamos a hablar de la historia clínica electrónica versus al sistema de soporte a la decisión clínica, pensando en las personas, los compañeros más jóvenes y en los estudiantes. Haremos una introducción relativamente larga en relación al problema de la resistencia a los antibióticos. Hablaremos de la alarma mundial y propuestas de actuación que hay para el uso organizado de los antibióticos, y en este contexto internacional de propuestas pues hablaremos de lo que estamos haciendo a nivel del Hospital Universitario de Getafe, en concreto un equipo multidisciplinar que intenta conseguir un WASPSS, que se trata de un proyecto de investigación cuyo objetivo principal es el desarrollo de un sistema inteligente para el soporte integral de un programa de uso racional de antibióticos. Este programa tiene la ventaja ahora nos lo contará mucho mejor que yo el conferenciante, de que se adapta a un contexto transversal, multidisciplinar, y tiene ya resultados donde está implementado, como ahora veremos, tiene resultados palpables sobre la toma de decisiones adecuada en la gestión de antibióticos. Y sin más, pues agradeciendo la amabilidad del doctor de Paula por acompañarnos esta tarde, pues les doy la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias. Como ha dicho el profesor Arias, mi nombre es Francisco Palacios, trabajo en la UCI del Hospital de Getafe y estoy aquí más que por mi trabajo en la UCI, pues estoy aquí por el trabajo que hacemos en la Comisión de Infecciosas y en el equipo de PAMASTA, que luego tendremos ocasión de explicar claramente cuál es su modo de operar. El tema: integración de un sistema de información en la historia clínica electrónica para la vigilancia microbiológica y el uso racional de los antibióticos. Conferencia dentro de este ciclo de conferencias del Centro de Estudios Quirúrgicos del Departamento de Cirugía, Facultad de Medicina. Tenemos el placer de contar hoy con el doctor Francisco de Paula Palacios Ortega, que es médico adjunto en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Getafe, pero desde hace más de 20 años es un colaborador del grupo AIKE de conocimiento e inteligencia artificial, ingeniería del conocimiento e inteligencia artificial del Departamento de Ingeniería de la Información y de las Comunicaciones de la Facultad de Informática de la Universidad de Murcia. Este grupo AIKE es un grupo interdisciplinar que en la actualidad desarrolla un proyecto financiado por el Ministerio de Economía, por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, etcétera, que es un proyecto sobre un programa WISE, Antimicrobial Stewardship Program Support System.